Muy buenos días con todos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. La filosofía, el periodo milesio y el periodo ático. Esos serían nuestros temas del día de hoy. Dicen que los pensadores griegos buscaron explicaciones racionales para responder a los grandes enigmas de la naturaleza y de la vida. Hasta entonces, los mitos habían cumplido la función de explicar el origen de las civilizaciones y de los fenómenos naturales, basándose en relatos fantásticos. Con esto, los griegos no eran distintos a los egipcios o a los persas. El periodo milesio, pero entre los siglos 7 y 6 antes de Cristo, Tales de Mileto, un comerciante y navegante de Jonia, formuló una nueva explicación para el origen de la realidad. Para él era el agua y no los dioses. Desde entonces se fundió una enorme de pensamiento por el mundo griego que buscaba explicar la realidad. Amiga, en lo que se demore el local, amigo. Ahora avisamos cuando estemos afuera. Entonces la filosofía también es conocida como filosofía clásica, que se refiere al pensamiento desarrollo en la antigua Grecia, desde sus orígenes hasta la época helenística, marcando desde ese entonces un hito de la historia del pensamiento occidental. Esta etapa se había caracterizado por las transiciones del mito al logos, es decir, de explicaciones basadas en narrativas míticas, a la búsqueda de una comprensión racional del mundo. Las principales características de la filosofía griega fue la transición del mito al logos, la búsqueda del arge, el desarrollo de diversas escuelas de pensamiento, énfasis de la razón y la lógica, la influencia del pensamiento occidental. Los primeros filósofos griegos buscaron explicaciones racionales a los fenómenos naturales o a la existencia humana, alejándose de las narrativas míticas. También se centraron en la indagación sobre el origen y principio fundamental de todas las cosas en el argen. También surgieron numerosas escuelas filosóficas, cada una con sus propias propuestas sobre la naturaleza, el conocimiento, la ética y la política. La filosofía griega también valoró la razón como una herramienta fundamental para la comprensión del mundo. Y por último, también la resolución de los problemas. La filosofía griega también sentó las bases del pensamiento occidental, influyendo en la ética, la política, la ciencia y también en la literatura. Comprende también desde Tales de Mileto hasta Sócrates y los sofistas, quienes se centraron en la investigación de la naturaleza y el origen del cosmos. También se caracterizó por el surgimiento de escuelas como el estoicismo y el asceticismo, que abordaron temas como la felicidad, la virtud y también la relación del individuo con el cosmos. Las figuras destacadas como era Tales de Mileto, que era considerado el primer filósofo que postuló que el agua era el origen de todas las cosas. Pitágoras, que destacó la importancia de los numerosos y las matemáticas en la comprensión del universo. Heráclito propuso que el cambio constante en la característica fundamental de la realidad. Parménides, a diferencia de Heráclito, defendió la inmutabilidad del ser. Sócrates, que era famoso por su método socrático de preguntas y respuestas centrando en la ética y en la búsqueda de la verdad. Platón, que discipuló de Sócrates, desarrolló la teoría de las ideas y fundó la academia. Aristóteles, que discípulo de Platón, realizó importantes contribuciones en diversas áreas de conocimiento como la lógica, la física, la metafísica y también la ética. El periodo milenio, el periodo milenio entre los siglos 7 y 6 antes de Cristo
Entendemos que Tales de Mileto, un comerciante y navegante de Jonia, formuló una nueva explicación para el origen de la realidad, que para él era el agua y no los dioses. El periodo comprendido entre los siglos 7 y 6 abarca desde los años 700 antes de Cristo hasta el 500 antes de Cristo. Es decir, que el séptimo y sexto milenios antes de Cristo, entre el periodo, forma parte de la Edad Antigua y que se caracteriza por importantes desarrollos culturales, políticos en diversas civilizaciones. Algunos aspectos relevantes de este periodo fue el desarrollo de la civilización, que Grecia comenzó a solidar sus ciudades-estado, mientras que en Italia se desarrolló la civilización etrusca. Eh, Otro aspecto sería la expansión cultural, los cambios sociales y tecnológicos y el pensamiento literario. En resumen, los siglos 7 y 6 antes de Cristo fue un periodo de grandes cambios con el florecimiento de diversas civilizaciones, expansiones culturales, los avances tecnológicos y por último filosóficos. Seguimos con el periodo ático. Los periodos filosóficos fueron naturalistas porque encontraron el origen de la realidad en elementos de la naturaleza a partir de la observación, hasta que la filosofía se empezó a desarrollar en Atenas, teniendo su esplendor con un pensamiento más racional, conceptual y centrado en el ser humano, con Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Qué entendemos con el periodo ático, que también es conocido? Entonces, el periodo ático, como les estaba comentando, sus características era el periodo de apogeo de la filosofía griega, el desarrollo de la democracia ateniense, los avances en el arte y la arquitectura, por último, la literatura y el teatro y el dominio de Atenas. Que Atenas se había convertido en la potencia hegemonia de la región, liderando la Liga de Delos y promoviendo su influencia cultural y política. En resumen, el periodo ático fue una época dorada para la civilización griega, ¿verdad?
Entonces, había marcado un gran desarrollo en diversos campos del conocimiento y la cultura, sentando las bases de la civilización occidental.